Empezamos. Aleluya. Aleluya. Una vez más, Amados hermanos, aquí estamos, retomamos una vez más, amén, después de un tiempo, después de unas semanas, estar fuera, al menos yo no estar transmitiendo, amén, ya estamos de regreso acá. Amén, así es que vamos a empezar como todos los miércoles, día de discipulado, noche, tarde, discipulado. Si le bajas poquito, hermana Liz, como que se subió. Estamos de regreso y listos para transmitir, listos para empezar, listos para enseñar. Amén. Después de unas semanas de estar encerrado. Amén. Estuvimos encerrados un par de semanas. Amén. Encerrados en casa. No vaya a pensar mal. Estuvimos encerrados en la cárcel, en la casa. Amén. Estuvimos un poco enfermos. Pero ya retomamos nuevamente. Amén. Las actividades de aquí de la iglesia, para seguir hacia adelante. Amén. Así es que, a amados, los que ya estamos listos, a los que ya están listos, amén, les pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén, que nos ayuden. Recuérdese que esto es parte también de lo que se trata, de lo que es el discipulado. Amén. No nomás es enseñar, sino que podamos también transmitir, sino que podamos también entrar a otros lugares, que podamos entrar a otras casas. Amén. Y necesitamos de su ayuda, de su ayuda, que usted nos ayude a poder compartir, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que nos ayude usted allí en su teléfono, ayúdenos a compartirlo, compártalo con sus amigos, compártalo con sus hermanos, familiares, amén, para que podamos entrar a más hogares, para que la palabra de Dios pueda entrar a más lugares, amén, y así poder hacer viva la palabra de Dios, donde dice que tenemos que llegar hasta lo último de la tierra. No podemos ir, amén, hasta lo último de la tierra, pero sí podemos llegar a través de las redes sociales. Nos damos cuenta que hemos entrado hasta África, amén, hasta allá hay unos hermanos africanos que nos siguen, y en otros lugares también, en los Estados Unidos, en México, amén, en Ecuador, en otros lugares. Así es que les pedimos, amados, de su ayuda, que nos ayuden, que podamos entrar a más lugares para que la palabra de Dios siga avanzando, siga corriendo. La palabra de Dios dice que corre de agua viva y que salpica para vida eterna. Y hablando de vida eterna, entonces vamos a compartir, amada iglesia, vamos a seguir entonces, amén, ya que estamos aquí, aleluya, le pedimos en el nombre de nuestro Señor que nos ayude. Vamos a hablar de la salvación. El día de la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, se estuvo hablando de la vida eterna. Amén. Y hoy vamos a hablar de la salvación. No podemos llegar a la vida eterna si no entramos a la salvación primero. Amén. Así es que vamos a hablar de la salvación. La salvación es un tema muy importante para nosotros, amén, los cristianos que ya estamos, amén, que volvamos a refrescar lo que es la salvación para nosotros, y para aquellos de los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Este es un tema esencial para ellos, para que ellos puedan conocer, el único que puede salvar, el único que puede traerlos a la salvación. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, amén, la salvación. Así es que yo le pido que nos ayude a transmitir, a compartir, y podamos entrar a más lugares. Así es que ya dando con esto, quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro. Amén. Vamos a empezar a leer. Aleluya. Abra sus Biblias para poder entrar en lo que es en este tema.
amén, en esta enseñanza, amén, una enseñanza tan preciosa, básica, pero tan preciosa, profunda también, amén, para nosotros que tenemos que ir conociendo, amén, la salvación, amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos desde el 18 al 21 lo vamos a leer, amén. Así es que pongámonos en comunión, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, leemos, amén, y la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, que lo resucitó de los muertos. Aleluya. Así es que esto es lo que vamos a hablar, vamos a ponernos en comunión, vamos a orar, ayúdeme a orar, amén, para que podamos entrar lo que es de lleno, lo que es a esta enseñanza. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesús, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Dándote gracias primeramente, Padre, por todo lo que tú haces. Gracias, Dios mío, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor amado, porque has tenido cuidado de nosotros, Padre. Gracias. Y aquí estamos una vez más, retomamos, Señor amado, una vez más estos estudios los días miércoles de discipulado, Señor. Padre, yo te ruego, Dios mío, por el pueblo, por el que ya está conectado, por aquel, Señor amado, en el cual se va a conectar, Dios mío, Dios. Ponles en su corazón, Dios mío, Dios, de que podamos estar reunidos, Dios mío, para seguir aprendiendo y seguir conociendo, Señor amado, de ti, Padre. Gracias, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, oramos, Señor, también por enfermos, Dios mío, Dios, por aquellos, Señor, que todavía están enfermos, Dios mío, te pido y te ruego, Señor amado, que extiendas tu mano mientras que estamos estudiando tu palabra, Señor. Que tu mano sea extendida, Señor, y tocando, Dios mío, Dios, los cuerpos de mis hermanos, Señor, de las familias, Padre Santo, Señor, que han estado, Señor, con enfermedad, Señor. Yo te ruego, Dios mío, Dios Santo, que seas tú obrando, Señor. Padre, tú conoces el corazón de tu pueblo, tú conoces el corazón, Padre, de este pueblo, de esta iglesia, Señor, de esta casa de Nuevo Pacto, Dios mío, aquí en Oregon, Padre. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que se encuentran con cualquier tipo de dolor o cualquier tipo de enfermedad, Señor. Tú eres nuestro sanador y extiende tu mano, Dios mío, Dios, tocando y sanando, Padre, mientras que nosotros, Dios mío, Dios, transmitimos tu palabra, enseñamos tu palabra, Señor. Tú estás obrando, Señor, sanando, Padre, a través de las redes sociales, Dios mío, a través de aquellos que nos van a estar viendo, Dios mío, Dios, sanando, Dios mío, a tu pueblo, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Dios mío, Dios, te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, amada iglesia, amado hermano, vamos entonces a transmitir, vamos a empezar, amén, aleluya, vamos a seguir con este estudio, amén, para poder aprender un poquito más de lo que Dios tiene para nosotros, amén, lo que es en el plan no es el plan de salvación, sino que es la salvación, aunque viene con el plan, amén, viene con un propósito. Dice, amada iglesia, dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, amén, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata. Aleluya. Recuerde, amada iglesia, que un rescate es un rescate. Rescatados, aleluya. Amén. El 19 dice, el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Rescatados
rescatados por la sangre. Aleluya. Recuerde, amado, que el Señor se había perdido, el pueblo, la humanidad se había perdido. Amén. Desde el principio. Amén, desde la creación en Adán se perdió y desde allí empezó el plan de rescate de Dios. Amén. Y viene el cumplimiento de su palabra, se viene a dar, usted ya lo sabe, hace 2000 años nuestro Señor vino, amén, a hacer, a cumplir, amén, y a rescatar lo que se había perdido. Amén, a rescatar, amada iglesia, lo que se había perdido. Y fíjese que fuimos rescatados por la sangre. Escuche esto, por la sangre. Amén, redimidos, escuche, redimidos significa rescatados. Redimidos significa rescatados. Entonces hemos sido rescatados. Aleluya. Amén. El Redentor paga un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Le pertenecíamos a nuestro Señor Jesús. La creación del ser humano, la creación de la humanidad, déjeme decirle una cosa para recordar, la creación de la humanidad es Dios el que creó a la humanidad. No somos evolución, no venimos del chango, no venimos del mono, no somos evolutivos nosotros, amén. No somos, amada iglesia. Dios nos ha formado, Dios es nuestro creador y al principio se perdió, amén, lo que Dios hizo al principio. Entonces Dios por ende viene y a formar parte a implementar este plan de rescate, amén, a reclamar, escuche, a reclamar algo que previamente le pertenecía. Nosotros le pertenecíamos a Dios. O la humanidad, en pocas palabras, lo voy a decir de esta forma, la humanidad le pertenece, la humanidad le pertenece a Dios. Aleluya. Es por eso que Dios manda este rescate, manda para que la humanidad pueda ser redimida. Escuche, la humanidad cuando fue creada pertenecía a Dios, pero por el pecado se perdió. Escuche, el pecado, cuando entró el pecado en el mundo, aleluya, cuando el primer hombre pecó, se perdió la humanidad. Entonces tenía que Dios hacer este plan de rescate. Amén, tenía que hacer este plan de rescate. Y la sangre de Cristo, escuche esto, y la sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate o redención. Aleluya. La sangre de Cristo es el precio que se pagó por la humanidad. Ahora está para que la humanidad se acerque a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la humanidad por ende puede venir a nuestro Señor, puede confesar a nuestro Señor, aleluya, para que a través de eso, a través de lo que hizo nuestro Señor Jesús, a través del derramamiento de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre, que es el costo por la humanidad, amados, puedan ser salvos, vengan a ser salvos. Dios nos ofrece la sangre como el sacrificio de sustitución y lo acepta cuando nosotros se lo ofrecemos a Él. Aleluya. Escuche, nuestra transacción con Dios no es, escúcheme esto por favor, nuestra transacción con Dios no es por lo consiguiente una cuestión de oro y plata. No es. Nosotros no fuimos comprados con oro o con plata. Amén. Cosas que no perecen. El oro y la plata no perecen. Aleluya. No es una cuestión de oro y plata, sino que se trata de vida y muerte. Aleluya. Cristo, aleluya, Cristo dio su sangre para rescatarnos del pecado y de la muerte. Cristo. Aleluya. Es por eso, amada iglesia, que la humanidad o las personas tienen que entender que solamente en Cristo, aleluya, solamente en Cristo está la salvación. No hay salvación fuera de nuestro Señor Jesús. No hay.
No hay. Y ahorita eso es lo que vamos a ir estudiando, vamos a ir desglosando, amén, para que nosotros podamos ir viendo todo esto. Escuche esto, su sangre es un precio digno y provee un lazo de unión indestructible entre Dios y el hombre. Quiero que vaya juntamente conmigo, leamos Efesios capítulo 2, versículo 13. Aleluya. Déjeme abrir también yo mi Biblia. Lo leemos, Efesios capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice, amada iglesia, Efesios capítulo 2, versículo 13. Si usted tiene algún comentario o algo, amado, también lo puede escribir para que nosotros lo podamos leer acá y poderlo transmitir también. Amén. Seamos amenos en esto. Recuérdese que esto es un discipulado. Usted también puede mandar su opinión o puede aportar. Amén. Y nosotros aquí lo leemos. Amén. Estamos al pendiente, amén, de lo que usted escribe y nosotros podemos transmitirlo. Amén. Dice que Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escuche esto, amada iglesia. En otro tiempo, dice, amada iglesia, amén, estabas lejos. Y cuando se habla de que estabas lejos, está hablando, amada iglesia, que nosotros estábamos lejos de la presencia de Dios. Aunque nosotros por naturaleza, escuche esto, amada iglesia, por naturaleza el hombre ya viene, ¿cómo se podría decir? Para adorar, pero no sabe qué adorar. No sabe, al hombre le ponen cualquier cosa, cualquier mono, cualquier hecho por mano, hacen un mono y se lo presentan y le dicen, este es un ídolo, este es un Dios y adóralo. Y como ya venimos nosotros, la adoración ya viene incrustada en nosotros, pero como no sabemos a quién tenemos que adorar, por eso adoramos, amada iglesia, cualquier cosa que nos presentan. Por eso aquí dice Efesios 2, dice, amada iglesia, que en otros tiempos, dice, ¿cuál le había dicho? Efesios 13, perdón, se me fue, aquí está. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, amén, en otro tiempo, o sea que nosotros no había acercamiento con Dios. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos enamistados con Dios, que nosotros no queríamos nada con Dios. La humanidad no quiere nada con Dios. Nos vemos, amada iglesia, miramos aquí los Estados Unidos, poco a poco sacaron a Dios de los Estados Unidos. Por eso miramos todo lo que está sucediendo, porque se han alejado de Dios, amén. Y son aquellos hombres de que no tienen a Cristo en su corazón, amén. El hombre, la humanidad no quiere nada con Dios, pero sigue diciendo Efesios 13, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Escuche, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre es la que nos ha redimido, la sangre es la que nos ha acercado, la sangre, amada iglesia, es la que nos ha comprado, la sangre es la que nos ha acercado nuevamente a nuestro Creador, nos ha acercado a nuestro Dios, nos ha acercado a nuestro Padre. La sangre que derramó nuestro Señor en la cruz del Calvario, aleluya, es lo que nos ha comprado para acercarnos a Dios, aleluya. Quiero que vayamos vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Aleluya. San Juan, capítulo 1, versículo 29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Escucha, amada iglesia,
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuérdese que ya estaba por entrar en acción nuestro Señor en la tierra, aleluya. Ya había nacido, por cierto, no nació un 25 de diciembre, amén, como muchos lo plantean, no nació, sí nació, pero no nació un 25 de diciembre, amén. Ya nosotros ya lo miramos aquí, entrado en años, amén, empezando, iba a entrar en acción, amén, para el ministerio de nuestro Señor Jesús, aleluya, y miramos que Juan estaba bautizando, amén, y lo mira venir porque también el Señor iba a bautizarse, amén, para que se cumpliera la palabra, amén. Entonces él venía y Juan levanta la cabeza y lo mira venir y empieza, amén, y declara Juan, aleluya, escuche esto, Juan empieza a profetizar a los que estaban allí bautizando, a la gente que estaba ahí con Juan en el río, a los que estaban allí, a la muchedumbre que estaba ahí con Juan, Juan estaba bautizando. Dice que cuando levanta la cabeza y mira venir a nuestro Señor, aleluya, que mira venir al Señor Jesús, empieza a declarar, amén, y empieza a decir, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Escuche, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no dijo, amada iglesia, he aquí Jesús? Aleluya. ¿Por qué no dijo, he aquí mi primo, mi sobrino? Porque ellos eran parientes. Aleluya. Porque él estaba profetizando, Dios le estaba dando la revelación a Juan y le estaba diciendo, este es el Cordero, este es el que se va a sacrificar por toda la humanidad. Por eso cuando él lo mira, él empieza a declarar y empieza a decir, cuando lo vio un Cordero, amada iglesia, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Lo vio y lo empieza a declarar, lo empieza a anunciar y dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el que iba a ser sacrificado a Dios. Aleluya. Y dice que quita el pecado del mundo. Porque no hay otro, amada iglesia, no hay otro. No hay otro que quita pecados. El único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. Solamente acercándose, todavía la sangre en este tiempo, aleluya, han pasado que fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesús, casi 2000 años, aleluya, y todavía la sangre del Cordero de Dios todavía está vigente para que todo aquel que se acerque, todo aquel que crea, todo aquel que cree en Él, aleluya, pueda ser perdonado, aleluya, pueda ser salvo. Porque esa es la salvación, aleluya. Amén. ¿Qué es salvación? Punto número 1. ¿Qué es salvación? Aleluya. Dice, amada iglesia, que en hebreo, la palabra salvación en hebreo es Yeshua. Yeshua. Algo salvo, liberación, de aquí, auxilio, victoria. Dice que también es prosperidad. Dice que es salvación, dice que es salvador, salvar, triunfo. Aleluya. Dice que viene también de una palabra en griego que es diasoso, que es salvar por completo. Amén. Dice que es curar, dice que es preservar, dice que es rescatar, escapar, llevar en salvo o salvo, sanar, sano. Dice que viene de una raíz en griega que es soso. Aleluya. Amén. Soso, que quiere decir seguro. La salvación, amada iglesia, amado hermano, quiere decir seguro, algo seguro. Dice que es liberar o proteger.
Dice que también es hacer salvo. Aleluya. Dice que también es misericordia, es preservar, es salvar, es sanar y es ser sano. Esto es lo que significa salvación. Aleluya. Y Jesús es lo que quiere decir salvación. Ese es el significado de Jesús, salvación. En pocas palabras me gustó esta, que es una raíz griega, amén, es una raíz griega que es oso, que es seguro, porque solamente en Jesús hay seguridad. Solamente en Jesús, no en los ídolos, no en las imágenes, solamente en Jesús, solamente en Él. Aleluya, amén. ¿Quién salva? ¿Quién salva? Si yo te hiciera una pregunta, amada iglesia, aleluya, ¿cuál fuera la contestación que tú me dieras? Tú que estás ahí conectado, escríbemela antes de que yo la diga. ¿Quién salva? Aleluya. Vamos a mirar, amada iglesia, la fuente de la salvación. ¿O quién es la fuente de la salvación? Muchos podríamos decir, no, pues es Cristo. Aleluya. Pero en realidad, amada iglesia, es Dios. Tú me podrías decir, sí, pero Cristo también es Dios. Sí, pero nosotros lo estamos mirando, amada iglesia, en las funciones. En las funciones el Padre o Dios es el que ideó el plan de salvación. Por eso cuando nosotros miramos y cuando estaban allá en el cielo, allá planeando todo esto, y que se dice, ¿y quién irá? Y dice el Hijo, envíame a mí y yo voy, Padre. Amén. Entonces el Padre, Dios, es la fuente de la salvación. Quien ha dado, escuche esto, amada iglesia, quien ha dado a su Hijo. Amén. Es por eso, amada iglesia, que nosotros tenemos que saber y conocer, porque Dios en su plan eterno, aleluya, que cuando la humanidad se perdió, cuando entró el pecado en el hombre y empezó a planear, empezó a hacer estos planes de la salvación del hombre, aleluya, empezó a mirar cómo iba a ser todo esto, cómo iba a poder hacer para salvar a la humanidad. Aleluya. Y nosotros empezamos a mirar que desde Génesis capítulo 3 versículo 15, desde allí empieza, amada iglesia, el plan de la salvación de Dios. O si nosotros lo podemos mirar, amada iglesia, cuando entramos que dice la palabra de Dios que cuando el hombre pecó en el Edén, en el jardín, empezamos a mirar que el hombre empezó a vestirse, amén, con hojas de higuera, aleluya, y Dios empieza a cambiarle las vestiduras, amén, y desde allí empieza a elaborarse, amada iglesia, y ya Génesis capítulo 3, versículo 15, entonces ya miramos una pelea ya contra el enemigo. Y ahí se empieza a idear todo el plan de salvación Dios, cómo iba a ser, aunque ya estaba en la eternidad, porque desde allá ya estaba todo preparado. Entonces se nos deja ver, amada iglesia, que Dios es la fuente de salvación. Escuche esto, Él es la fuente, amén, quien ha dado a su Hijo. Quien nos ha dado a su Hijo, amén. Leamos, vamos a leer la palabra de Dios. Veamos Juan 3:16. Precioso ese texto. Es un texto, amada iglesia, en el cual yo me convertí. Fue cuando yo me convertí al Señor, cuando yo llegué a esa fiesta de discipulados. Escuche esto. Fue una fiesta de discipulados donde cuando yo me convertí, cuando me llevó mi esposa y cuando entré a ese lugar donde estaba esa fiesta de discipulados, toda la bendita noche no dejaba de escuchar Juan 3:16. Yo digo que cuando me convertí al Señor, ese texto se me grabó, me quedó grabado en mi mente y en mi corazón, Juan 3:16. Aleluya.
Y dice así, mire lo que dice, porque esta es la fuente es el Padre, amén. La fuente es el Padre. Y dice quien ha dado a su Hijo como pago por el pecado. Dice dice Juan 3:16, dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En el Hijo. En el Hijo. Aleluya. No se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Recuérdese que la semana pasada se estuvo hablando de la vida eterna. Pero ¿cómo podemos llegar a la vida eterna? Aleluya. ¿Dónde queremos pasar nosotros a vivir la vida eterna? Todos dicen o todos decimos, amén, que hay un solo camino. Sí, hay un camino para ir al cielo, pero hay otro camino también para ir al infierno. Hay dos caminos, uno que te lleva al Padre y otro que te lleva a la perdición, que te lleva al infierno, que te lleva, amada iglesia, a ese lugar donde va a ser atormentados toda la humanidad, a la cual no acepten el regalo que el Padre ha dado. Es un regalo tan maravilloso, es un regalo tan precioso, amada iglesia, que Dios ha otorgado a la humanidad. Dice, amada iglesia, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, ama Dios a la humanidad. Es su creación, Dios lo formó con la pericia de sus dedos. Amada iglesia, la humanidad no es del diablo, tú no eres del diablo, tú le perteneces a Dios. Si eres cristiano, le perteneces a Dios. Si no eres cristiano, le perteneces a Dios, porque Dios te ha formado, Él te ama y la única forma de poderte salvar se llama Jesús. Nos ha dado a su Hijo, a su unigénito, al unigénito, al único. Amén. Y a través de Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Nadie más nos puede llevar, nadie más, ni el apóstol Pablo, porque yo veo que muchos le encienden velas a San Judas, a San Lucas, a San Mateo, a los ángeles, les ponen a las vírgenes, les ponen aún hasta los, ¿cómo se llaman? Curas o sacerdotes que les ponen allí la foto y les ponen velas para que no, amado, ese es un gran error. La humanidad está tan equivocado. El único que te puede llevar a la vida eterna es el Hijo de Dios, el unigénito, el regalo tan precioso y tan maravilloso que Dios nos ha otorgado a la humanidad. Dios te ama. Muchos dicen, si Dios nos amara no estuviéramos pasando esto. No, Dios te ama, por eso te dio a su Hijo, para que a través de Él, a través de lo que nuestro Señor Jesús hizo, el derramamiento de sangre, amén, para perdón de nuestros pecados, nos acerque a Dios. Nos acerque nuevamente al Padre y que nosotros podamos conocer verdaderamente a Dios, al Padre, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Porque de tal manera, escuche, porque esa palabra, porque de tal manera. Si nosotros podíamos mirar, amada iglesia, esa forma de tal manera, ¿cómo lo podríamos hacer, amado? ¿Cómo podríamos proyectar esa palabra? Porque de tal manera amó. Aleluya. Amada iglesia, de tal manera, esa forma de tal manera, te la puedo proyectar con esta otra palabra. Esa forma de tal manera te la puedo proyectar con esto. Esa forma de tal manera que Dios nos ama, que Dios te ama, dice, te dio a su único Hijo, para que a través de Él, para que si tú crees en Él, a través de Él, puedas tener vida eterna. Su más grande amor, amada iglesia, que nos ha dado Dios su Hijo. Aleluya, pero vamos a avanzar. ¿Quién salva? Nosotros miramos, la fuente, miramos que es el Padre. Amén. Ahora,
Aunque el Padre, veamos más, aunque el Padre es la fuente de la salvación, aunque el Padre es la fuente de la salvación, Jesús, aleluya, es el único medio. Escuche, Jesús, aquí vamos a hablar un poquito más, Jesús es el único medio, escuche por favor, es el único medio dado a los hombres para ser salvos. No hay otro, amada iglesia, no hay nadie fuera de Jesús, aleluya, fuera de nuestro Señor Jesús, no hay otro que pueda salvar. No hay. Ni santos, ni San Pedro, ni San Lucas, ni San Juan, ni San Mateo, ni San Judas, ni San Taralampio, nadie, amado, ni las vírgenes, ni la Ave María, ni nadie te puede salvar. El único que puede salvar se llama Jesús. El Padre es la fuente de la salvación. Él le dio el plan. Nos dio a su Hijo y a través de Jesús, que es el único medio dado a los hombres, dado a la humanidad, lo que dice Juan 3:16. Dado a la humanidad, dado a los hombres para poder ser salvos. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Aleluya. Hechos capítulo 4, 11, 12. Mira lo que dice. Este Jesús es la piedra preparada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno, escuche, mire lo que dice el 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, aleluya, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Solamente en Jesús. Muchas personas reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. Muchas personas reaccionan negativamente. Amén. Los que no creen en el Señor Jesús. Muchos están apegados en sus santos y todo eso, pero el único, amado, es por eso tan importante que tú me ayudes a compartir este mensaje. Porque este mensaje puede ayudar, puede salvar a aquellos parientes, amigos, de los cuales no conocen de nuestro Señor. Esta es la salvación para que ellos, la oportunidad que ellos puedan conocer, amada iglesia. De que el único que puede salvar es el Señor Jesús. Y muchos reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. No, es que no lo hay. No lo hay. No hay otro. Déjame decirte una cosa, amada iglesia. No es María. No es la Virgen de Guadalupe. No son ellos, amado. No son ellos los que te van a salvar. El Señor Dios y dio un plan de salvación. Y nos dio a su Hijo que a través de Él. Aún María, la mamá de Jesús, hombre, ella necesitó a Jesús para poder ser salvo. Ella necesitó a Jesús para poder ser salvo. Sus hermanos necesitaron a Jesús para poder ser salvo. Y muchos reaccionan negativamente, amén, al hecho de que no hay otro hombre en que podamos obtener salvación. Escuche esto no lo decidió la iglesia, es una enseñanza específica de Jesús mismo. Es una enseñanza de Jesús mismo. Amén. La iglesia no lo idearon los apóstoles, Pedro, Juan, no, ellos escribieron de él. Pero esto viene de una enseñanza del mismo Jesús. Mira, veamos Juan 14:6.
para que veamos. 14:6 de Juan, el Evangelio de San Juan, 14:6, dice así: Jesús dijo, está hablando y está enseñando Jesús. Aleluya. Recuérdese que el Señor se tomaba el tiempo para enseñar. Y esta es una de las enseñanzas que el mismo Señor transmitió. Y esta es la enseñanza. Jesús les dijo: yo soy el camino. Escuche, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Amada iglesia, amado hermano, nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Porque ese es el plan del Señor. No nos podemos brincar trabas. No podemos agarrar, ¿cómo se le dice? Desvíos. O ¿cómo se le llama? Atajos. No podemos agarrar atajos. En el Evangelio de nuestro Señor Jesús no hay atajos. Tenemos que seguir las normas planteadas como el Padre las dejó estipuladas. Él dio el plan. Él dijo: voy a salvar a la humanidad a través de mi Hijo. Y lo envía a la tierra, lo envía, nace el Señor Jesús, crece el Señor Jesús, empieza el ministerio del Señor Jesús, enseña y empieza y dice en Juan capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, hablando el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie viene al Padre. Nadie puede ir al Padre. Nadie puede ir, sino por mí. El único puente que nos lleva al Padre se llama Jesús. Es el único puente, es la única escalera. Es el único mecate por donde podemos subir. Es el único vuelo en el cual nos puede llevar. No hay 2 vuelos, no hay 3 vuelos, no hay atajos, no hay nada. Se llama Jesús, el único que nos puede llevar al Padre. Aleluya. Amén. Sigue diciendo: si Dios designa a Jesús, escuche esto por favor, mire lo que dice. Si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ninguno otro puede ser igual. Ninguno. Nadie se puede comparar con el Señor Jesús. Nadie puede ser igual al Señor Jesús. No hay. Está Jesús. Nadie puede ser más grande que Jesús. Y nadie se puede igualar que Jesús. Nadie. Los ángeles, querubines, los serafines y todos están debajo de Jesús, pero aún ni ellos te pueden acercar al Padre. El único es Jesús. No hay santos que te puedan llevar al Padre. No, amada iglesia, no hay. El único, si vuelvo a repetir esto está bueno, está bueno, aleluya. Y lo voy a poner con letras negritas para que quede bien recalcado, aleluya. Lo voy a poner con amarillo para que se mire, amén. Dice: si Dios, escucha, amada iglesia, si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser igual. Tenemos que tener una mentalidad abierta a diferentes aspectos, pero no en cómo somos salvos del pecado. Nadie te puede salvar del pecado. Nadie. Ningún otro. Escúchame bien esto. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados del género humano. Ningún otro maestro religioso
Vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte. Nuestro enfoque debe de estar en Jesús, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. Amada iglesia, dijo alguien por allá, en pocas palabras, no hay otro camino. No hay. El único que te puede enviar, el único que te puede llevar, aleluya, al Padre es Jesús. Él es el único Salvador para toda la humanidad. Él alcanza, es lo suficiente que alcanza para toda la humanidad. Aleluya. Hace 2000 años y todavía está vigente. Y si vuelven a pasar otros 1000 años, todavía sigue estando vigente. Todavía sigue estando vigente. Pero apresurémonos a acercarnos. Mateo capítulo 18, versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Aleluya. Vino para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió, amada iglesia? Nosotros hace un tiempo atrás, ya tiene unos meses atrás, creo que fue el año pasado, estuvimos hablando, amada iglesia, de un tema donde estuvimos que se llama la vida sin Cristo. Estuvimos hablando de la vida sin Cristo. Y estuvimos uno de los puntos, me recuerdo que uno de los puntos que estuvimos hablando, que el pecado mata la inocencia, mata los ideales, amén. El pecado destruye, amada iglesia, muchas cosas. Y eso es lo que vino a rescatar el Señor. Vino a rescatar al perdido. La palabra de Dios habla de las 99 y de la oveja perdida. Amén. Vino a rescatar a la oveja perdida. Amén. Vino a rescatarnos a nosotros que estábamos esclavizados del pecado. Aleluya. Amén. Pero mira pues, quiero que leamos otro texto. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Aleluya. Mira lo que dice. Aleluya. Bendiciones, hermana Ángeles. Aleluya. Eloísa Ortiz. Berta Jiménez, hermano Alberto, hermana Esmeralda, bendiciones, la hermana pastora Viola López, bendiciones, pastora, aleluya, esperemos que se estén gozando, amén. Pero bueno, ya tiene primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 15, mire lo que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aleluya. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, escuche esto lo que dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús enfatiza la deidad de nuestro Señor. Aquel que vino del cielo a la tierra, era ante todo Dios, Cristo, y luego hombre, Jesús. En la preexistencia del Salvador se sugiere que la palabra vino al mundo, amén. Belén, escuche esto, Belén no fue el comienzo de su existencia, hablando de Jesús. Él ya existía. Él ya estaba ya en la eternidad. Él ya estaba con el Padre. Él era Dios. Dice, amada iglesia, Filipenses capítulo 2, habla, amada iglesia, que Él no se aferró siendo Dios.
Él no se aferró siendo a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Amén. Y tomó la forma de hombre, vino aquí a la tierra. Amén. Entonces él ya estaba allá. Amén. Dice, había habitado con Dios, Padre, desde toda la eternidad. Pero vino al mundo como un hombre. Escuche, con una misión específica. Con una misión específica. ¿Cuál era esa misión, amada iglesia? ¿Cuál es la misión? Amén. ¿Cuál es la misión específica de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la misión por la cual, amados, Él vino? Él vino, amada iglesia, con una misión específica. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? ¿Cuál era la misión específica? Para salvar a los pecadores. No fue para salvar a las buenas personas. El Señor Jesús les dijo a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médicos, solamente los enfermos. Si tú crees que tú eres una persona que no necesitas del Señor Jesús, déjame decirte que estás equivocado. Todos necesitan del Señor Jesús, o todos necesitamos del Señor Jesús. Cuando vino y les dice eso el Señor Jesús, que solamente los enfermos necesitan de Cristo, que solamente ellos creían que no tenían pecados, ellos pensaban, escucha, amada iglesia, los fariseos pensaban que porque ellos creían, ellos pensaban, ellos se lo habían metido en su mente y en su corazón, de que ellos no necesitaban de ser salvos, porque ellos no cometían pecados, y era un gran error. Era un gran error. Y nosotros lo miramos con el apóstol Pablo, porque Pablo era un fariseo. Y dice el apóstol Pablo, dice Cristo Jesús, Timoteo, estoy leyendo, primera carta de Timoteo 1:15, dice, estoy leyendo la segunda parte, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y miren lo que dice este fariseo que era Pablo, de lo cual yo soy el primero. Aleluya. De lo cual yo soy el primero. A lo mejor, amada iglesia, él consentía, tenía pecado porque él consentía ver la muerte de los seguidores del Señor Jesús. Contempló la muerte de Esteban. Entonces él dijo, sí, mátenlo. Amén. Y con eso ya es pecado. Pero también déjame decirte una cosa. A lo mejor no cometía pecados de robar, de adulterar y de todo eso. Amén. A lo mejor se guardaba de no mentir, pero tenía una gran falla. Escucha esto. El apóstol Pablo tenía una gran falla cuando era un fariseo. ¿Cuál era esa falla? Su doctrina. Doctrinalmente pecaba. Estaba en el error. Amén. Entonces miramos, amada iglesia, que Él vino, dice, para salvar el plan, la misión específica, dice que para salvar a los pecadores. No fue, escuche, no fue para salvar a las buenas personas o aquellas personas que se creen que no cometen errores, que no cometen pecados. Amén. Dice, no hay ninguno así, no existe una persona que se crea tan santa, tan pura, no hay. Todos necesitamos del Señor Jesucristo, todos necesitamos ser salvos. Tampoco fue para salvar a los que guardasen la ley perfecta, porque no había ni uno que la guardaba. No había ni uno. Si ellos, amada iglesia, fallaban, por eso vino el Señor Jesús a cumplir la ley, porque el pueblo de Israel ni los sacerdotes la podían cumplir. Solamente el único que la pudo cumplir es el Señor Jesús. Amén. ¿De qué nos salva? Estamos hablando de los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo también, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De eso es lo que nos salva.
de todos los pecados que hemos cometido. Hemos sido perdonados. Aleluya. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo me queda, hija? Ok, vamos a terminar. Estamos terminando. ¿De qué más nos salva? De la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, escuche esto, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque la sangre nos cubre, amada iglesia, nos limpia, nos acerca a Dios, escuche, amén, y nos salva de la ira venidera. ¿De cuál ira venidera? De la ira venidera de Dios. Y ya no queda mucho tiempo. Escucha, amada iglesia, te voy a decir una cosa. No es el diablo el que va a traer la ira. La ira viene de parte de Dios. De toda la humanidad de que no aceptó lo que Dios le ofreció a la humanidad. Entonces el diablo va a formar parte de la acción, porque Dios tiene el control aún del diablo. Dios controla al enemigo. El enemigo ya está vencido. Va a jugar sus partes que él corresponde hacer. Pero la ira venidera, amada iglesia, viene de parte de Dios. La Biblia habla muchas veces de la ira de Dios, con castigos tremendos de un Dios justo. Cuando las personas o los pueblos hacen transgresiones de la ley divina. ¿Se recuerda Nínive? Que mandó a Jonás y Jonás no quiso ir, que el pez lo tragó, que duró 3 días, 3 noches dentro del estómago del pez y que luego fue vomitado a Nínive para que fuera y pregonara, para que llevara el mensaje de la salvación. Un mensaje, amado, tan claro y que le dijo, si de aquí a 40 días no se arrepienten, Dios los va a destruir. Ese fue el mensaje. ¿Por qué? Porque venía la ira de Dios sobre ese tiempo para Nínive. Y Dios está declarando que viene la ira para la humanidad, para este mundo. Es por eso que la humanidad tiene que acercarse a Dios. La humanidad tiene que acercarse para poder ser perdonado, porque lo único que nos puede limpiar de toda contaminación es la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿De qué más nos puede salvar? ¿De qué más? Del pecado, de la ira de Dios, de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Habrá una segunda muerte? Está la muerte primera. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte primera que el hombre muere, amén, y dice que si murió en Cristo, va y duerme y después va a ser levantado. La segunda muerte va a ser despertado. Escuche, en las dos a la humanidad después de muertos se despiertan. Uno para vivir la vida eterna con el Señor Jesús. De eso es lo que nos guarda de la segunda muerte. Nos va a despertar para vivir. Pero en la segunda muerte es cuando van a despertar aquellos que murieron sin Cristo, para volver a morir, para ser castigados toda una eternidad, donde el gusano no muere. Esa es la segunda muerte. Y déjame decirte una cosa, amada iglesia, que nosotros somos, o la humanidad es la que tiene que tomar esa decisión. La segunda muerte, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, escuche, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces también nos habla para nosotros. Porque nosotros ya estamos en Cristo, pero tenemos que vencer, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Tenemos que mirar a limpiarnos, amada iglesia, para que no caigamos en la segunda muerte. No vayamos a perder. Amén.
La muerte segunda es indeciblemente peor que la primera, tanto en sus agonías como por ser eterna. Indudablemente es espantoso morir y estar muriendo siempre. Si un hombre es liberado de la segunda muerte y de la ira venidera, puede soportar con paciencia lo que encuentre en este mundo. Amén. El último, y terminamos. Escucha, amada iglesia, el último. ¿Cómo nos salva? ¿Cómo nos salva? La salvación que Dios nos ha dado a nosotros, amado, es por gracia y es por fe. Juan 3:16, si me permite leérselo una vez más, dice, amada iglesia, a ver, déjame lo encuentro. Juan 3:16, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Mire lo que dice, volvamos a mirar este texto de Juan 3:16. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, esto es lo que quiero, para que todo aquel que cree, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es por creer, es por fe. Amén, es por fe. Esto es por fe. Aleluya. Pero también dice que es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no digo de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que la gente o la humanidad haga. Amén. No es por lo que tú le des, no es por lo que tú hagas, no, es por gracia y por fe. Es creyendo en el Señor Jesús. Hechos capítulo 15, versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Aleluya. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Escucha, amada iglesia, no cuesta nada acercarte a Dios. Simplemente es que des un paso de fe, que te acerques a nuestro Señor. Si hay personas en estos medios que nos están viendo y no conocen de nuestro Señor Jesús, yo creo que este es el mejor tiempo para que tú te acerques. Escuchen, amada iglesia. El mundo festeja el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Festeja el nacimiento del Hijo de Dios. Pero la humanidad lo festeja para emborracharse, para hacer fiesta en su casa con amigos, familiares, con bebidas y todo eso. Te lo digo porque yo también venía de ahí. Pero ahora yo lo miro con otra perspectiva, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora yo festejo todos los días el nacimiento. Yo festejo todos los días la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Todos los días. Yo no tengo un día específico para festejar el nacimiento de mi Señor. Él tiene que nacer, escuche, primeramente Él tiene que nacer en tu corazón. Allí es donde tiene que nacer. Muchos ponen un nacimiento en sus casas, amén, con monitos y todo eso. Pero mejor ponlo en tu corazón, que nazca allí, en tu corazón. Acércate a Él y dile al Señor, Señor, nace aquí, en mí. Y recíbelo como Señor y Salvador. Y vas a mirar, amada iglesia, amado hermano, o persona que tú no conoces al Señor Jesús.
vas a mirar lo que es el verdadero nacimiento del Hijo de Dios. Vas a mirar cómo ese nacimiento, cómo va a ser una transformación en tu corazón. Pero si tú nomás pones un mono y nomás por poner el árbol y poner allí, no va a funcionar. Eso tiene que nacer aquí, en el corazón. Y tiene que serlo declarado para que tú puedas ser salvo. Y de ser salvo de todo esto y creerlo. Amén. Hebreos, termino aquí. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Escucha, amada iglesia, no descuidemos algo tan precioso que se nos ha dado, que hemos adquirido en el acercarnos a nuestro Dios. No descuidemos esta salvación tan preciosa que tenemos. No vaya a ser que si la descuidamos vayamos y tropezamos y caigamos, nos resbalemos y nos alejemos de Dios y vayamos y suframos la segunda muerte. ¿Para qué? Si ya estamos, nos cuida, nos guarda, mejor protejamos esta salvación tan grande. Es una salvación que Dios ha hecho para nosotros, que el Padre se ha traído para nosotros. Ha venido a rescate de nosotros. Nos ha rescatado. Éramos esclavos del pecado, del enemigo, del príncipe de las potestades del aire, el que opera en este mundo, que es Satanás. Nos ha rescatado, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Para qué descuidar algo tan precioso? Amén. Así es que, amados, terminamos. Aleluya. Terminamos. Vamos a orar. Si tienes alguna oración, una petición de oración, escríbenos, escríbela allí, nosotros la leemos, amén, y nosotros la mandamos aquí al grupo de intercesión, amén, y el día de mañana tenemos oración y estamos orando por esa petición, amén. Escríbanla o a cualquier otra cosa que esté en nuestras manos, en nuestro alcance, lo podemos hacer, amén. Vamos a orar para despedirnos, esperamos que haya sido de bendición. Y también, amado, comparte este tema, compártelo con tus amigos, con tus familiares, aquellos que no conocen del Señor. Amén. Para que ellos también puedan ser salvos. Aleluya. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias. Una vez más, Señor, te damos gracias. Recibe desde ya toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Señor, gracias por esta salvación tan preciosa, Señor, que nos has dado, Señor, que has hecho, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo, Señor, porque nos has dado a tu Hijo. Señor, porque a través de Él, Señor, nosotros podemos acercarnos a ti. Tu palabra dice, Señor, que a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de nuestro Señor Jesús, tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Señor, podemos entrar, Señor, hasta el trono de la gracia, Señor, para alcanzar oportuno socorro. Podernos acercarnos, podemos entrar hasta lo más cerca, Señor, donde tú estás. Porque esto es por fe, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber derramado tu sangre. Gracias por haber puesto tu cuerpo, Señor. Gracias porque tomaste el lugar que a nosotros nos correspondía. Gracias porque llevaste todos nuestros pecados, Señor. Gracias. Gracias porque los clavaste en la cruz. Gracias. Espíritu Santo, gracias por la obra maravillosa que estás haciendo en tu iglesia, en tu pueblo. Gracias porque estás obrando. Espíritu Santo, la obra que has empezado en nosotros, llévala, perfecciónala cada día más. Gracias, Padre. Yo te bendigo, amada iglesia de Jesucristo. Te bendigo, te bendigo. Y que esta salvación en la cual tienes, que la guardes con mucho temor y mucho temblor. Padre Santo, vamos a salir de este lugar, mas tu presencia va con nosotros, Padre. Guárdanos y líbranos, Dios mío, Dios, de cualquier mal, de cualquier accidente, Padre Santo.
en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, amados, Dios los guarde. Recuérdese, amado, que estamos de regreso el día viernes acá. Empezamos a las 7 de la tarde. Amén. Para los que están lejos, si gustan acompañarnos, los esperamos. Amén. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.